Vamos a darte el servicio. Así me puede usar. El Salmo 23. Amén. Amén. Dice así el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorará. Encontrará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así le voy a pedir al pastor que nos lleve de su oración esta tarde. Así vamos a cantar el 15 de los signos de gloria. Irme hacia adelante. Irme y adelante, desde la fe. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu.
Solo tú eres santo, solo tú eres mío, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama de tu espíritu y que tu luz guíe, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamar el Señor. Llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamar ese Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamar ese Señor. Pueden sentarse cuando ya se pase listo. Cuando la trompeta suene el día final, que la alma eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvan su patria y iglesia, y que sea paz la vista y el estar. Cuando
Cuando los llamados entren a sus peleas dialogar, y que sea pasar la lista y el paz. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el maestro de la batidura, sabemos de cómo y de bondad. Cuando todos viven dentro de su esencia, y que sea pasar la lista y estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén. Gracias, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Much better. Gracias. Si tuvieras fe, claro, podemos cantar. Eso dice el Señor. Si tuvieras fe, claro, podemos cantar. Eso dice el Señor. Ay,
Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida de manera. Quisiera ahora mismo me pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida de manera. Por favor, Señor, ayúdame. Aún diré Jehová sin ti, aún diré Jehová sin ti, aún diré Jehová sin ti, sin tu presencia quiero sentirte de mil maneras. Aún diré Jehová sin ti, 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 sin tu presencia quiero sentirte de mil maneras. Aún diré Jehová sin ti. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida de manera. Quisiera ahora mismo me pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida de manera. Por favor, Señor, ayúdame. Aún diré Jehová sin ti, aún diré Jehová sin ti, aún diré Jehová sin ti, si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. Aún diré Jehová sin ti, 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 si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. Aún diré Jehová sin ti, aún diré Jehová sin ti, aún diré Jehová sin ti, aún diré Jehová sin ti. Agradecimiento por todas sus bendiciones. El número 45, eres limpio en la sangre. Pido a María que me ayude. Soy hallado en Cristo, plena salvación, por la sangre de Cristo precioso.
puede oír, te puede sentir a tu lado en este mismo instante, le puedes sentir allí dentro de tu corazón, le puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, y si tú quieres le puedes sentir. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres Jesús, santo, 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 mi corazón te adora. Alabado sea Cristo, alabado sea Él, bendito sea su nombre, alabado sea Él, alabado sea Cristo, alabado sea Él, bendito sea su nombre, alabado sea Él. Dios está aquí, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, le puede sentir a tu lado en este mismo instante, le puedes sentir allí dentro de tu corazón, le puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, y si tú quieres le puedes sentir. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú, alabado sea Cristo, alabado sea Él, bendito sea su nombre, alabado sea Él. Y vamos a orar por la ofrenda en esta tarde. Amoroso y buen Padre Celestial que moras en el cielo, en la tierra y en nuestro lugar, que estamos delante de ti, pidiéndote por esta ofrenda, Señor, que va a ser reunida. Bendice al dador alegre, bendice a aquella persona que por esta ocasión no puede, Señor, suplir para que la próxima pueda dar para que todo la siga adelante. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bendice la ofrenda que te damos, Señor. Bendice la ofrenda que te damos, Señor. Bendice la ofrenda que te damos, Señor. Y te damos beneficio. Abre las ventanas de los cielos.
va a pasar el pastor esta tarde. Dios lo bendiga. A Dios por Daniel que nos dirigió. Ahora sí, pues, en 1 Corintios, Gloria a Dios. capítulo 3, la lección que tenemos que es la número 6. Capítulo 6. Corintios capítulo 6, capítulo 3, verso del 1. Por lo tanto le damos del 1 al 5. 1 Corintios 3, del 1 al 5. Y la tenemos. Amén, amén. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os vi beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habréis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que hemos leído en esta hora. Gracias, Señor, porque tu palabra es bendita y siempre da bendición a nuestras vidas. Muchas gracias porque hoy la podemos leer. Gracias para siempre. Amén. Pueden sentar. Esta carta es una carta, ¿verdad?, a los Corintios. ¿Quién la escribió? ¿Quién la escribió? ¿Sabes quién la escribió? Yo tampoco. Estamos iguales, como ya así está bien, pero usted no sabe, yo tampoco. La escribió ¿cómo se llama? Pablo. Pablo. Ah, mira, Chelsea sabe. Es que no quería decir. Le escribió el apóstol Pablo, ¿verdad? Esta carta a los Corintios, le escribió el apóstol Pablo. Y dicen que la escribió desde Éfeso, ¿verdad? La escribió desde Éfeso, esta carta. El apóstol Pablo le escribió a los Corintios desde Éfeso, ¿verdad? La escribió desde Corintios, epístola, ¿verdad? Entonces, escribió desde Éfeso, le escribió a la iglesia que estaba en Corintios, ¿verdad? Y luego dice, déjenles digo, leo aquí lo que dice. Corinto, antigua ciudad griega, que era griega, ¿verdad? Era en muchos sentidos la metrópoli más prominente de los tiempos de Pablo. Como muchas ciudades prósperas de la actualidad, Corinto tenía intelectuales arrogantes, opulencia material y corrupción moral.
abundaba toda clase de pecado en esta ciudad, famosa por su sensualidad. Y dice, con Priscila y Aquila y su propio grupo apostólico, Pablo fundó la iglesia de Corintio durante su ministerio de 18 meses. Entonces Pablo fundó la iglesia de Corintio, pero ahora Pablo está en Éfeso, ¿verdad? Y desde ahí les escribe a los corintios. Y luego, ¿cómo se dio cuenta Pablo? Porque había problemas en esa iglesia. Pero ¿cómo se dio cuenta? Con los problemas que había. Hermana 411. ¿Qué? La hermana 411. Porque no se podía dar cuenta porque así tan rápido como ahora, ¿verdad? Usted ahorita de volada se da cuenta porque ¿Quién lo dijo el hermano? sale una noticia por allá, sucede algo y luego Corre como el hombre. pues fíjese, Juanita dice que le habló su hermana y no le contestó, pero le puso el teléfono así y todo. Y la hermana estaba oyendo los cantos que estaban en ese mismo instante, pero ella estaba muy lejos. Pero en ese tiempo no había eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se dio cuenta? De alguna manera, ¿verdad? Así bueno. Entonces, así le ponemos. Si Dios le cuenta de alguna manera o alguien le dijo. Pero no dice la Biblia o sí dice. Pues no me acuerdo yo si dice o no dice. Y en el capítulo 1, Pues él dice ahí, oigo que hay entre vosotros. ¿qué? Oigo que hay entre vosotros, dice ahí. Pero ¿cómo oía? Oía por el teléfono. No, porque los hermanos en ese tiempo eran evangelistas y se movían así para ir para acá. Como Pedro y todos esos andaban en las ciudades. Se dio cuenta Y como había quiera, más. como quiera se dio cuenta él, ¿verdad? Fue informado en el 11. El capítulo 1. verso. Ah, mira aquí. Dice, porque he sido informado acerca de nosotros, hermanos míos, por los de Chloe que hay entre vosotros contienda. Sí. Ay, mira, hermano, descubrió algo. Porque había sido informado, ¿verdad? Y luego ahí dice quién es el que lo informó, la familia de Chloe. Pues le avisaron porque ahí había estado él en esa iglesia y o sea había levantado esa iglesia y había otros hermanos, ¿verdad? Pero y estaba bien, pero en vez de ir para adelante, hermano, se habían retrocedido. Y entonces le avisaron que había problemas en esa iglesia y la familia de Chloe, ¿verdad? Y entonces le dijeron, y entonces él escribe esta carta desde ese lugar para corregir algunas cosas, ¿verdad? que sucedían. Y al mismo tiempo ya ahora que la leemos nosotros, pues para corregirnos a nosotros, ¿verdad? Es para ayudarnos a nosotros como cristianos también, lo mismo que sucede ellos pueden pasarnos. Entonces aquí en la primera esta que menciona dice de manera que yo, hermanos. Entonces él está hablando y les está diciendo hermanos, aunque les dice carnales, pero les dice hermanos. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espíritu,
espirituales. Entonces, les está diciendo hermanos, porque el propósito de él no es que se vayan para atrás o que se vayan al mundo, sino ayudarles para que sigan adelante y empiecen a servir al Señor de la mejor manera, mejor que lo que están haciendo, ayudarles en su vida espiritual a crecer en el Señor. Ese es el propósito. Y por eso les dice hermanos, y también les dice que sois carnales, pero luego también les dice niños, o sea que son niños espirituales, niños, como cuando alguien comienza que se entrega al Señor, entonces él tiene que aprender algunas cosas, como por ejemplo en la mañana decía Zacarías que él miró un video de una muchacha que se convirtió, y ese es lo que pasó, se convirtió, y luego pero era bailarina exótica, y entonces se convirtió, pero ese era su trabajo. De donde se mantenía más que ese es su trabajo. Entonces se entregó al Señor, pero luego se fue al trabajo, ¿verdad? Se fue al trabajo. Y entonces ella, al trabajo que ella tenía, y ya empezó a sentir que eso no era bueno, ¿verdad? Pero ella no sabía, porque era una niña en el Señor, y por eso había que enseñarle, y ella aprendió y y dejó el trabajo por eso, porque ella apenas estaba empezando, apenas se había entregado. No era una persona que estaba en la iglesia y que de repente se fue a hacer eso, sino era una persona que tenía su trabajo y de eso vivía ella, de trabajar bailando, y se convirtió y era una y por eso dice Pablo que sois carnales, pero también les llama niños, pero luego dice en Cristo. No les dice que no son cristianos, sino que niños en Cristo. Y luego aquí dice también el tema de la elección, ¿sí? Las contiendas, una muestra de inmadurez, pero no dice que es una muestra que no los quiere, ya digo, decirles que ya no tienen remedio, sino que está diciendo que es una muestra de inmadurez como cristianos. Ahora, el que, como cuando uno sabe mucho de la Biblia, ¿verdad? Y que puede explicar muy bien, y que se le vienen a la mente muchas cosas porque ha leído mucho, ha estudiado mucho la Biblia. ¿Eso quiere decir que es un cristiano maduro? ¿Qué? Le ayuda, ¿verdad? Le ayuda bastante. Sí. Pero muchas veces puedes saber mucho de la palabra de Dios, pero no estás maduro y no entiendes muchas cosas.
¿verdad? Ahí es donde está el problema. Bien, porque el que entiende muchas cosas o el que casi lo entiende todo quiere decir que está maduro, No. porque casi es lo mismo que tú dices. No, pero eso es diferente porque ellos no sabían todo eso. Ellos eran inmaduros porque les faltaba el conocimiento. Pero una persona que sabe y no hace lo bueno es como Judas, es malo. No se le puede decir inmaduro, sino malo. No, porque aquí dice así, los hijos de Dios, fíjese lo que dice, no solo deben crecer en el conocimiento de Dios. Los hijos de Dios no solo deben crecer en el conocimiento de Dios, sino en la madurez de un carácter pacífico y misericordioso. No sé si lo entendieron que dije. Ayúdenme porque me voy a quedar sin saber. Los hijos de Dios no solo deben crecer en el conocimiento de Dios, sino en la madurez de un carácter pacífico y misericordioso. Porque ellos habían tenido como a Pablo allí en ese lugar, pero se fue porque él recorría lugares para fundar iglesias. Luego después recorría las iglesias que había fundado. Es como una persona que viene y se entrega, pienso yo, le da su corazón al Señor y se entrega, ¿verdad? Y viene a la iglesia unos cuantos días, pero luego se retira. Se va a esa iglesia que aprende y aprende la palabra de Dios. Y luego él quiere venir a aparecer en el púlpito a traer palabra cuando no está maduro. No está maduro las cosas de Dios porque tenemos que cambiar nuestro carácter, tenemos que tener amor, tenemos que ser considerados. Porque sí sabe, ¿verdad? Pero, sí, pero le falta el otro. Y porque, por ejemplo, pues una cosa va con la otra. podía dar una predicación de oración, Sí. ¿verdad? Porque aquí está en la Biblia, y saca y busca aquí, y cómo Elías oraba, Pero si y su cómo manera Daniel de- oraba. si su Pero manera si de no vivir, uno no practica eso, Si no cambia, ¿verdad? Espiritualmente, su acción, ¿verdad? Su comportamiento de nada le sirve que tenga toda esa sabiduría y entendimiento de la palabra, si no va a vivir como Dios manda que viva. ¿Verdad? pues ahí vamos. Sí, a mí sí puede saber si hay personas, ¿verdad? Que sí saben, ¿verdad? Están maduros, ya saben, ¿verdad? Han hecho sus errores, pero el Espíritu Santo nos corrige, ¿verdad? Nos enseña, nos lleva al entendimiento. Si hay personas que saben mucho, ¿verdad? Y llevan esa vida, que da con lo que saben, pero también hay las que saben mucho, pero no están viviendo, ¿verdad? Como Dios manda, y es cuando, ¿verdad? Pues cuando oramos, ¿verdad? Porque como Él nos dice, ¿verdad? Que pues andaban de contentas y peleando y todo, pues aquí se pues, están viviendo como en la carne, no están viviendo, ¿verdad? Como se les predicaba, ¿verdad? Se les hablaba. Pero como esta iglesia que Pablo dice, carnales, ellos no tendrían manifestaciones del Espíritu Santo o de los dones de Dios, pero tenían o no tenían, pues porque le está diciendo niños y carnal. Pues Estaban muy ocupados en los pleitos y las contiendas que no oraban. Muy ocupados viviendo el día, ¿verdad? Viviendo el mundo. Como por ejemplo ahorita el mundo como está, ¿verdad? Muchas veces bien insistes, como digo yo, y luego miras a las personas allá y te quedas tú, ¿eh? Y luego vas y le saludas. Dios lo bendiga, hermano. Dios la bendiga, hermana. Y ahí andan escondiéndose de ti. ¿Por qué se esconden de ti? Se esconden, hermano. No les vas a decir nada, no les vas a saludar. Pero fíjese, y lo que dice ahí en 1 Corintios, del capítulo 1, en el verso 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Y en los primeros versos ahí lo llama santo, ¿verdad? Y lo dice, gracias doy a Dios por vosotros,
siempre por vosotros, por la gracia de Dios, que os fue dada todas las cosas, fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Entonces, ¿cómo se llama? Dios se manifestaba entre ellos, ¿verdad? Los dones del Espíritu Santo estaban entre ellos. Hay muchos predicadores que vienen y predican y ponen manos sobre las personas y las personas caen en bendición. Y luego se miran estos predicadores en lugares donde no se deben de ver. Y yo todo el tiempo cuestiono y digo, Dios mío, ¿cómo? Pero pues Dios sabe lo que Él hace, ¿verdad? Nosotros no le podemos decir lo que haga ni criticarlo. Pero digo yo, Señor, ¿cómo? Si tuvo muy bonito servicio bajo la presencia, personas que salieron sanas en bendición, y mira esta persona que anda, Señor. Porque si tenemos, yo digo de mi parte, hablando por mí, si yo tengo el Espíritu Santo, yo sé, cuando yo voy a hacer algo que no debo, que el Espíritu a mí conmigo se la va a llevar. Si yo digo, no hombre, cuando yo vaya, yo le voy a reclamar a aquella persona y yo le voy a decir esto y esto, sí, lo dije por mi boca. Cuando puedo mirar a la persona, Dios la bendiga, ¿cómo está? Porque el Espíritu no me deja. Quiero hacerlo, ¿verdad? En ese rato lo quise hacer, pero cuando el Espíritu me dice, es como cuando uno agarra un muchachito y dice, niñito, ya no andes quebrando cosas porque le voy a dar la manita, Entonces, así no es lo mismo, hermano. Y yo sí, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os es confirmado hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, esta iglesia tenía así, ¿verdad? Dones del Señor. Entonces Dios usa a las personas, ¿verdad? Ellos también, pero faltaba, como por ejemplo tenían las lecciones que teníamos acerca del amor, ¿verdad? ¿Recuerdas de lo que pasó? Y entonces nos decía que teníamos que hacerlo con amor, porque Dios es amor. Entonces decíamos nosotros que no somos solos, o sea que si amamos a Dios tenemos que amar a quien. Y entonces eso en veces en la iglesia entre nosotros se mira, ¿verdad? Y entonces lo sentimos, porque como quiera, después de todo, somos salvos. Dios, hemos experimentado la salvación de Dios, la manifestación en nosotros, pero todavía estamos en un cuerpo que todavía no sea como el de Cristo Jesús. Déjenle leo aquí algo que dice, ahora bien resuelto, curioso que Pablo le llamó hermanos a los creyentes carnales de Corinto. Sí. Con ellos sabemos que el propósito de la carta no es disminuirlos de su presencia a Cristo, sino estimularlos a crecer en el Señor. Nuestra actitud hacia hermanos débiles en su fe debe ser la misma, no condenarlos, sino estimularlos a valorar a Cristo. No condenarlos, sino ayudarles a crecer. Entonces, cuando miramos estas cosas que las miramos en otros, entonces a lo mejor vamos a mirarnos como dice la Biblia, ¿verdad? Cuando mires la pata en el ojo de tu hermano,
Primero. Sí. Y entonces, porque después de todo lo que queremos es servir al Señor de todo nuestro corazón, ¿verdad? Porque muchas veces no sabemos, hermano, pero muchas veces miramos las cosas y criticamos, y en vez de ayudar a aquella persona a que se acerque a Dios, ¿qué hacemos? Lo corremos. Sí. Que comenzamos a criticar y muy bien. No, a la palabra de Dios dice que tenemos que amarnos como hermanos. Y si Él no sabe y yo te puedo ayudar, pues yo te ayudo. Así no debe de ser. Por eso les estaba mandando esa carta, ¿verdad? Para eso, no para otra cosa, no para quitarlos que no tuvieran el amor de Dios ni nada de eso, no. Para que los ayudaran a que crecieran más en la fe, a estimularlos, a que maduraran más en Cristo. Fíjense, aquí hay 6 clases de personas, pero es que les digo la última. Dice, otra distinción entre los creyentes en Cristo. Aunque los creyentes nacidos de nuevo reciben la nueva vida del Espíritu, conservan la de la carne con sus inclinaciones naturales. La carne que permanece en ellos no puede cambiarse a buena. Se le tiene que dar muerte y vencer mediante el poder y la gracia del Espíritu. Los creyentes vencen al negarse a sí mismos diariamente. Entonces, no cuando fuimos falsos, porque contamos las experiencias que tuvimos al principio, cuando comenzamos. Acuérdense cuando el primer amor, no hay amor como el primero, porque el primer amor queríamos, entramos de lleno. y no había cosa que nos tuviera, sino que queríamos Estar leyendo la palabra de Dios, leyendo, saber más y más, pensando en el Señor, cantando coritos y hablando, platicando los del Señor, ¿verdad? Pero y luego se va debilitando ese amor, y lo que hablamos nosotros entre nosotros, fíjate lo que dijo Pablo aquí, fíjate lo que dijo el Señor Jesucristo, y fíjate lo que dice Juan 3:16, y hablamos casi pero porque el el tiempo. problema que tenemos es que la carne es débil, hermano. Sí. Y esa es la que nos va a querer tumbar. Nosotros buscamos el Espíritu Santo, buscamos de Dios, pero la carne va a querer tumbar. Sí, por eso estaba diciendo aquí que tenemos el Espíritu, pero todavía estamos en un cuerpo. Sí. Y luego, teniendo las pláticas al salir de la iglesia, no, que fíjate que Cristo dice esto, y dice esto, en este verso, y en el otro, y en este capítulo, y en este libro, Cristo dice eso. Yo no puedo fallar Y ese texto, decía, yo tengo que buscar, ¿no sabes dónde está? sí, ándele, esas son las pláticas que tenían. Pero luego pasó el tiempo y cambiamos. Ya cuando salimos de la iglesia y allá afuera en el patio, decías, fíjate la novela que se queda. Ahí empezamos a perder un poquito. Pero son como cositas muy pequeñas. Parece que no hace mal, pero sí hace. ¿Y quién ganó? ¿Y quién perdonó? No, pues aquellos se echaron buen dinero. Y hay poquitas cositas y son cosas que parecen pequeñas y que son pequeñas, así lo miramos. Pero aquellas pláticas del Señor y todo eso se fue haciendo. Se fue olvidando, Sí. se va acabando. Y entonces, ayer a lo mejor empezamos de vuelta, pues necesitamos de vuelta el primero. Necesitamos entrar a lo primero, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, pues había fundado las iglesias, les había enseñado bien, pero pasó el tiempo y él andaba a otra parte, y otros le avisaron, y dijo, pues mira, las cosas están así. Y él por eso les escribe esta carta, para corregir las cosas que estaban pasando. Pero lo hace de una manera así muy bonita, ¿verdad? Y dice, hermano, no puedo hablarles como espiritual, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y luego lo que leía la hermana también, ¿verdad? Dice que
a Pablo amonesta a los corintios en relación a su estancamiento. O sea, así estancamiento, ¿qué quiere decir estancamiento? A ver, ¿alguien que sepa esa palabra? Alguien que habla español. Como cuando quedó el hermano atorado y que el hermano Estancado. Atorado, pero no sé qué. se quedó estancado. ¿Eh? Detenido. Y se detuvo ahí. Entonces ellos iban muy bien y luego se detuvieron. Se quedaron estancados, ¿verdad? Es lo que dijo aquí, ¿verdad? Le escribe Pablo en relación a su estancamiento. Es así, a tal manera que el apóstol no pudo hablarles como creyentes espirituales, sino como carnales y niños en Cristo. Y aquí aprendemos que el carácter carnal está relacionado con la niñez espiritual. ¿Verdad? Debemos pedir a Dios que mientras pase el tiempo podamos desarrollar madurez espiritual para poder asimilar las enseñanzas profundas de su palabra. Ahora bien, resulta curioso que Pablo le llama hermanos a los creyentes carnales de Corinto. Con ello sabemos que el propósito de la carta no es destruirles de su pertenencia a Cristo, sino estimularlos a crecer en el Señor. Nuestra actitud hacia hermanos débiles en su fe debe ser la misma, no condenarlos, sino estimularlos a madurar en Cristo. Entonces esa debe ser nuestra actitud. Ya ve, entonces en esa parte tenemos que aprender a hacer, ¿verdad? Lo que sabemos, ¿verdad? Sabemos que Cristo nos dice que amemos y vamos a amar. Sabemos que nos dice, ¿cuál otra cosa nos dice el Señor? Perdonar. Que perdonar y debemos perdonar. Y aunque lo sabemos, pero puede ser que no lo hagamos. Y ahí es donde estamos atorados, ¿verdad? Sí. Tenemos Por eso mucha gente dice, yo no me entrego al Señor porque yo no puedo hacer lo que se me pide. Entras a la iglesia y no vas a poder hacer nada, y no es así, no es así, porque si tú simplemente te vas a dejar que el Espíritu Santo y que Jesucristo te guíe, Sí. poco a poquito vas a ir cambiando. Y para cuando menos te des cuenta, tú mismo vas a decir, pues ya no hablo, vale, ya no hago esto, ya no digo esto, ya no lo otro, porque Dios te va cambiando. Sí. En el versículo 2 se hace referencia evidente que cuando los santos no han desarrollado mucho en la fe, tampoco están en capacidad de entender los grandes misterios del Evangelio. Por tanto, en proceder pacientes hasta que crecen, hay que alimentarlos con leche. La leche aquí es una referencia a las primeras cosas, ¿verdad?, que les enseñaron, los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea, hay que enseñarles de vuelta, como cuando al principio, ¿verdad?, como aquella muchacha que iba a aquel lugar y miró que no estaba bien, y después tal vez le dijo al pastor, y le dijo al pastor, no, pues eso, como cuando Pedro, el hermano Pedro de Israel comenzó y que le dijo al pastor, pues no le entiendo nada de la Biblia, dijo, pues pídele al Señor que te dé entendimiento. Y a otras cosas que no entendía, pues que apenas había entrado a las cosas de Dios, y se había entregado, porque dice que ese día se pasó para enfrente, oraron por él y sintió la presencia de Dios. Y dice, y estaba frío y yo estuve sude y sude, y de ahí para allá empezó a ir. Es que nunca iba a la iglesia. Y luego algunas cosas que empezó a aprender
¿Por qué? Porque era un niño, no sabía. Entonces aquí Pablo les está diciendo a estas personas que ya tienen mucho tiempo y seguramente que saben y conocen bien la palabra del Señor, pero sin embargo están actuando como si no conocieran, ¿verdad? Oiga, hermanos, que no nos va a encontrar Dios a nosotros actuando como si... Dice, hermanos, dice en Hebreos 5, 13 y 14. A ver, ¿qué dice? Dice en el 13, dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Ande. No le puedo explicar de otra manera, ahí está todo. Porque hay un hermano que dijo, yo esto no les puedo enseñar a cualquiera, tengo que decírselo a personas maduras, a cristianos maduros. Sí, porque era una cosa muy fuerte lo que él estaba diciendo. Y cualquiera al oírlo lo iba a rechazar. Lo iba a rechazar. No les digo qué, pero lo que él decía, lo iba a rechazar a la gente. Y por eso él creía que se las tenía que decir a gente madura, que comprendiera bien. Pero pues yo creo que yo no era tan maduro también porque no lo acepté muy fácil. Tal vez no lo acepté. Es que él decía, como se habla acerca de que somos Dios y la enseñanza que ellos le componen es, si un pato tiene hijitos, ¿qué son? Son patitos. Si un caballo tiene hijitos, ¿qué son? Son caballitos. Si una vaca tiene hijitos, ¿cómo le dicen? Vaquitos. Y si Dios tiene hijitos, ¿cómo le dicen? Diositos. Pero Dios no porque todo se va a acomodar. Dios no tuvo hijitos. Entonces, lo que pasa es que él decía que no se lo dice a un cristiano cualquiera, sino a un maduro. Sí. Y le digo, a lo mejor yo no era maduro, pero me lo estaba diciendo, entonces ya estaba maduro. Pero es que son cosas que son muy fuertes. Que no entienden la... Y entonces cualquiera así nomás te va a decir, pues no lo va a aceptar. Y Por eso no lo enseñaban los apóstoles, él lo está enseñando, pero eso no es una enseñanza apostólica. No, porque en la Biblia dice así, que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, o sea, más único. Entonces, no, pero yo nomás estoy poniendo no para irme por fuerza, sino para irme que él decía a maduros. Y entonces, aquí el apóstol Pablo dice, pues tengo que enseñar ese hueco otra vez, a comenzar. Si Pablo lo hubiera escrito a ese hombre también. Y entonces les estuviera, por eso le está aquí diciendo, son cosas de llanta, unos tacos de barbacoa, y no, pues casi, pues sí, como niños, porque como cuando está el niño, pues no tiene dientes para morder la carne, ¿verdad? Y entonces tiene que darle un biberón. Y entonces el que dice, y los creyentes corintios estaban en la etapa de la niñez espiritual. Fíjense, pasando mucho tiempo, debían ser maduros, pero sin embargo estaban en la etapa de la niñez espiritual. Y luego los creyentes inmaduros no pueden digerir la enseñanza sólida de la palabra del Señor. Hay cosas que todavía la gente cristiana no puede entender, se les hace muy difícil. Y si se predica de esas cosas, pues
se van a sentir incómodos. Y luego dice, odio beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni soy capaz todavía. ¿Por qué no soy capaces? Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre nosotros, no sois carnales, y andáis como hombres. Ahí están las cosas por las cuales les está hablando, porque tenían, pues tendrían, ¿le podemos llamar pleitos entre ellos? ¿O no? Ahí dice, ¿no? Creo que se estaban... Había otros celos. Pues sí, porque ya los celos, pues, hay pleitos también, ¿verdad? Contiendas y disensiones. No sois carnales. Y andáis como hombres. Podían saber la palabra de Dios, pero el pecado está en aquel que sabe y que y no lo hace. Y no lo hace. Bueno, la diferencia de ellos, como decía en la mañana, era que ellos no tenían como nosotros una Biblia. Ellos estaban en la primera iglesia que estaban empezando los apóstoles de las iglesias. Y nosotros tenemos la Biblia, nosotros tenemos que ser más responsables que los de Corinto. Y no solo tenemos la Biblia, ahora tenemos en el internet también, ¿verdad? Y en el teléfono, y ya por donde quieras. Pero pues tenían las cartas de Moisés y los profetas y todo eso. No, pero esas las tenían, yo leí de eso, esas las tenían como las sinagogas, y si uno quería una copia tenía que pagar bastante dinero porque como en aquel entonces no había para imprimir mucho papel como ahora que nomás pasa la máquina, está haciendo muchas ligas y... Porque también, también los judíos enseñaban eso a los niños desde chiquitos. Pero ellos no eran judíos, porque aquí en esta iglesia, es iglesia de Corintios, pero había, dice aquí el comentarista, que había también judíos. No que era una iglesia por los judíos, pero había también ahí. Y como por ejemplo, ellos tenían como quiera esas cosas. Porque todo eso, las naciones demás está bien, porque principalmente Israel, su historia era acerca de Dios, como fueron esclavos, como Dios los sacó. Entonces su historia hablaba siempre de Dios. Y las otras naciones sabían también. Y luego aquí Pablo les había hablado, pero les había enseñado mucho tiempo. Porque dice aquí que 18 meses, ¿verdad? Y entonces había estado ahí con ellos. Pero se habían desviado. Se habían desviado. Es que como quiera, en nuestro tiempo, aunque tengamos toda la información, ¿verdad? Porque como quiera tenemos un enemigo, pero también tenemos una carne. Y esa no está en la brisa. Como cuando el pueblo era en el desierto, hermano, el pueblo de Israel, que Moisés subió a que le dieran los mandamientos y se tardó. ¿Y qué hicieron? Hicieron un becerro. Y vamos que Dios había hecho muchos milagros que ellos lo habían visto con sus ojos. No como aquel pollito, dijo, el mundo se está cayendo. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo sabes? Pues lo vi con mis propios ojos y me cayó un pedazo en mi cabeza, pero era una ramita que lo vieron. Pero estos lo vieron con sus ojos, los palparon, casi por las tinieblas y todo lo que ellos tienen. Entonces ellos no tenían excusa para irse, como dice el hermano, para irse a adorar a un becerro. Pero sin embargo estaban en la carne, ¿verdad? O sea que nosotros somos cristianos
y Dios está con nosotros, su Espíritu Santo está en nosotros, no se le olvide eso. Dios lo ayuda, Dios lo protege, pero siempre estamos en un cuerpo de carne. Y luego, como dice el canto de Rosalba, la carne con el espíritu tienen una lucha viva. La carne se va para abajo y el espíritu hacia arriba. Entonces, quieres, pero no puedes vencer esto o siempre. Entonces ahí está la lucha que tenemos, y por eso decía allí la lectura que leí, que diariamente, esto no es que recibimos un día algo de Dios y ya, y con eso vamos a aguantar. No, diariamente tenemos que ir al Señor pidiéndole su ayuda y adorándole, y Él nos va a ayudar en todas las cosas. Y luego dice, porque diciendo ciertamente yo soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Pablo, Apolo era una persona muy educada, de mucha educación. Entonces, cuando él empezó a predicar la palabra, oiga, hermano, cuando usted oye a las personas hablar, que están muy educadas, hablan bien bonito. Y cuando oye un predicador que está bien preparado, no solamente en la palabra, sino en la escuela pública, hablan bien hermoso. Bueno, Apolos era uno de ellos, y dice que era un hombre poderoso en la palabra. Y entonces, pues el problema que ellos tenían, pues yo soy de Apolos, porque les gustaba. Y los otros decían, pues yo soy de Pablo. Y Pablo, ¿quién era? Era el apóstol bien educado, porque es el que escribió más epístolas que Pedro y que los demás apóstoles, ¿verdad que sí? Escribió más. Era un hombre muy educado, pero sin embargo Dios lo tocó, tuvo un encuentro con Dios, ¿verdad? Porque su educación y todo lo que él sabía no le daba para comprender a Jesucristo, sino que lo estaba siguiendo para matar a aquellos que seguían a Cristo Jesús. Y entonces toda su educación, todo, nunca pudo comprender, a pesar de que oiría los milagros que Cristo hacía y todo, pero no entendió. Pero cuando tuvo un encuentro con Cristo, allí él le siguió al Señor y hasta morir. Predicaba, no le hace que lo matara. Entonces nosotros también, hermano, aunque no somos intelectuales, pero como quiera, Dios nos salvó y no le conocimos por otra cosa, por nada, sino por el encuentro que tuvo usted un día con Dios. Dios se dio a conocer con usted. Y entonces era Pablo, el gran apóstol, que podemos decir nosotros. Pero luego pues había un grupo que decía yo soy de Apolos y seguían a Apolos, y otro yo soy de Pablo, pero a estos nomás son los que quedaron, porque en el capítulo 1 dice uno, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, decía uno. Aquí en el capítulo 1 es ahí donde dice, y aquí al último nomás quedan dos, que es Apolos. Y luego entonces los que son de Cristo, porque los que eran de Cristo, había los que sean de Pablo, los que eran de Cristo, los que eran de Pedro y los que eran
de Apolos y los que eran de Cristo, ¿cuáles estaban más cercanos a la verdad? Que eran de Cristo. Ándele, los de Cristo. A ver, ¿cuáles estaban más cercanos a la verdad? Los de Cristo. Amén. Yo digo también así. Más adelante dice Pablo. ¿Eh? Pablo dice más adelante del último versículo, ¿Qué dijo? dice que pues es Pablo y que es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Sí, pero ¿quiénes estaban más cerca de la verdad? ¿Quiénes estaban correctos en lo que decían? A ver, ¿qué decía? Pues los de Cloas, porque fueron los que le dijeron a Pablo, que ellos van a amar. Quiero decir que cada uno de nosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Había 4 grupos, dice. Uno de Pablo, otro de Apolos, otros de Cefas, o sea Pedro, y otros de Cristo. Y los que eran de Cristo, dice el hermano Palomo, que eran los más cercanos a la verdad. Amén. O sea, los que le atinaron, ¿verdad? Amén. Pero luego les dice Pablo, pues sí, pero está dividido Cristo. Entonces no andaban acertados, ¿verdad? Y yo decía que sí. Pero entonces no andaban acercados porque como que ya tenían sus divisiones. Pero así era la iglesia. Así era. Pero esto Pablo les manda para qué. Sí, porque uno puede seguir a Cristo y tal, como había un pastor que llegó, un profeta ahí, porque era bautista, es muy famoso, no me acuerdo cómo se llama, y le dijo que el Espíritu Santo lo había enviado porque él estaba diciendo que los milagros y todo eso ya pasaron, porque ellos no creían en los milagros, los bautistas. Y el hombre le estaba gritando ahí, y luego, pues eran hermanos, y le dijeron, no, pues nosotros lo amamos en el Señor, pero y es porque él cree que Dios le habla, estaba diciendo así. Pero en la Biblia Dios siempre hablaba, antes de Jesús hablaba, y antes de Jesús hacía milagros. Después de que Cristo vino, pues va a hacer, claro, más milagros y va a hablar más, porque el Espíritu Santo vino. El que estaba equivocado era él, pero era hermano y no lo odió ni nada, pero estaba equivocado. Pero es que en veces y creía nomás en Cristo. Es que en veces uno dice que Cristo le habla o que Dios te dijo, y en veces Dios no se dice nada más que se le pone a uno, ¿verdad? Y ahorita con eso de que yo decreto, no, si quieres esto, no, sí, ya lo tienes, pero si Dios no te dijo nada, no le digas nada, nomás para quedar bien. Sí estaba mal el pastor, porque Dios nunca dejaba de hacer milagros, porque si lo hacía antes de Jesús, como me das ganas, lo va a hacer después de que venga el Espíritu Santo para todos. Sí. Sí estaba errado él. Pero estaba errado del camino. Bueno, estaba errado en eso, porque la Biblia dice que es el pecado contra el Espíritu, decir algo así. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores. Cuando ustedes van a un restaurante y piden su plato, ¿de qué lo piden? A ver. Enchiladas. ¿Enchiladas? ¿Algo otro de qué? Lonches. De lonches. ¿De qué lo quieren de este lado? Pescado. El pescado, dijo Eliseo. De pescado. Cheo quiere de pescado. A los dos les traigo así un nuevo pescado. Tenía 4 pescaditos y estaba bien cargado. Milanesa. Sí, no, porque agarró muchos, pues, José Luis.
Ve y pide su plato y luego, ¿quién se lo trae? El mesero, ¿verdad? El mesero se lo trae. ¿Por qué el mesero? No se lo trae el dueño, o sí se lo trae el dueño. No, por eso tiene El mesero. sus servidores, ¿verdad? Porque un servidor es el que sirve en la mesa. Bueno, así dice Pablo. Nosotros, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Servidores. Ellos son servidores. Y los que están en un puesto público también se dicen que son servidores del pueblo. Están allí para componer ciertas cosas que están. Entonces el apóstol dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Él está diciendo eso mismo de él, ¿verdad? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Entonces eran servidores que traían la palabra, por medio de los cuales ellos habían creído a la palabra, pero ellos eran servidores del pueblo. Pero entonces no eran los que habían hecho el milagro en ellos. El que había hecho el milagro en ellos era ¿quién? Era Jesucristo. Porque en otra parte dice, yo planté, Apolos regó, pero ¿quién da el crecimiento? Es Cristo. Entonces ahí está toda la honra y toda la gloria se debe de dar a Cristo Jesús. Los demás, Pablo y Apolos, son servidores. ¿Servidores de quién? Dice el crecimiento lo da Dios. Del pueblo. Sí, el crecimiento lo da Dios. Está después del, este es que leí yo después del 5 en el 3. Ah, ¿tú lo leíste? Sí. Ah. Sí, ahorita lo leíste. Sí. Pero no te oí. Tenías que haberlo repetido o pararte y hablar fuerte. Fuerte. Gloria a Dios. Pero esto que nos dice aquí la palabra del Señor, también en veces pasa entre nosotros. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces nos lo dice ¿para qué? Para que miremos. Amén. Sí. Y que como que, ¿quién dice que saques el espejo? Que es la palabra de Dios, y entonces te mires ahí. Si estás bigotón y no lo tienes parejo, con la tijera te lo vas a emparejar, ¿verdad? Bueno, y así es para los corintios, pero nos está enseñando a nosotros cómo te encuentra la palabra del Señor. ¿Te encuentra como niño o como maduro? No maduro del aquel presidente, no. Maduro espiritual. Porque dices, porque habiendo entre vosotros, ¿cómo dice? Contiendas, pleitos y contiendas, ¿no sois niños? Entonces ya cuando usted ve a un hermano y que usted no lo pueda ver, entonces séquese usted. Ya no al hermano, sino uno mismo. ¿Soy niño? ¿O soy maduro? Y usted va a saber si es maduro, ¿verdad que sí? La palabra sí nos descubre. Entonces en esta hora, porque todavía falta más, pero voy a ayudar toda la noche. Pero como son maduros van a aguantar toda la noche. Vamos a orar al Señor. Quiere el biberón. Cristo viene pronto, hermanos. Hay que servirle más y más. Y si esta palabra nos halló falta, porque esta palabra nos haya así bien o faltos a todos, porque es para todos. Imagínense que esta no fuera para ustedes y para mí no, es para. Entonces yo no crecería, me quedaría como un niño, ¿verdad? Pero gracias a Dios que
esta palabra también es para toda la gente. Vamos a orar y somos despedidos. Hoy el hermano Carranza no vino porque toda la semana estuvo enfermo. Dijo que andaba mucha andancia y que a otros también de los familiares que están por aquí arriba. Y él como quiera, y no, pues también está bien, hermano, porque como está muy lejos, ¿verdad? Y yo se van a andar. Pero como quiera se quería venir, pero dijo, no, hombre, ya para irme me sentí así, pues, como toda la semana enfermo. Por eso no vino, hermano. Pero vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y hasta aquí, mire, todavía sentimos el deseo de venir a adorar, de venir a cantar, de estar ante su presencia. Porque aquí cuando usted se presenta en la iglesia, están ante la presencia de Dios. Y Dios está mirando, y ha hecho su anteojo. Y dijo, mira, aquí está mi hijo. Y le dio mucho gusto. Ah, qué lindo, dijo el Señor. Y a la mujer le dijo, qué linda mi hija. Porque vino. A pesar de sus dolores de rodilla, de cabeza, de estómago, de brazos, y que le duele aquí, que le duele, le vino a adorar al Señor. Y a pesar de tantas ocupaciones, estamos delante del Señor. Te adoramos, Señor, porque hoy pude venir. Pude venir a hacerme presente ante ti. Muchas gracias, porque aún tú estás conmigo. Porque el deseo de venir a adorarte, de venir a estar en la iglesia, aún no se ha terminado. Padre Celestial, ayúdame para que ese deseo vaya cada día creciendo y perfeccionándose. Muchas gracias. Te adoramos, Padre bendito de la gloria, y glorificamos tu nombre. Bendice a tu pueblo, Señor, a todos los que estamos aquí, bendícelos y ayúdales. Bendícelos grandemente, cuídales y protégeles en el trabajo o en la escuela, donde quiera que anden, los que se quedan en casa también, a todas las personas, Señor, en sus ocupaciones, cuídales y guárdeles, protégeles cada día, Padre Celestial. Y auméntales el deseo de adorarte, auméntales el deseo de servirte. Muchas gracias porque tú lo harás, porque tú eres un Dios de misericordia. Muchas gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Ahora estamos para ser despedidos. Despídenos en paz. Por Cristo Jesús te lo ruego. Amén. El pueblo de Dios dice amén. Dios les bendiga, hermano. Me duele acá. Aprendí a la esta. Sí, ya lo sé. Ayer le hablaron de mi se está preparando el juicio en Sí, pues todos tenían frío. ¿Ya lo pagaste? ¿Todo? Te bendiga. Te bendiga, Willy. Willy, look at me, sorry. Fuera bueno, ya me levanto. Vengo por mis desarrollanoles y eso. Eso no va con todos los mares, eso no va con lo que se siente.